Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Sin preguntas y con un comunicado emitido en conjunto, terminó la primera parte del encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de México, Andrés Manuel López Obrador. En el Jardín de las Rosas, en la Casa Blanca, ambos mandatarios destacaron los beneficios del nuevo acuerdo comercial, el TEMEC. Trump aseguró que es el acuerdo comercial más importante para Estados Unidos, incluso que el firmado con China. Dijo también que la relación entre ambos países jamás ha sido tan estrecha, a pesar de las apuestas en contra, y remató señalando que México y Estados Unidos son amigos queridos, compañeros y vecinos. Trump no dejó pasar la oportunidad de hacer un guiño a la comunidad hispana, destacando los aportes de los mexicoamericanos en sus comunidades e iglesias. Por su lado, López Obrador dijo que el TEMEC busca mejoras en el funcionamiento de las cadenas productivas para recuperar la presencia económica que ha perdido la región en las últimas 5 décadas. Como había adelantado desde México, el presidente López Obrador agradeció a Trump su respeto y apoyo en asuntos de comercio, petróleo y adquisición de equipos médicos para atender la pandemia de la COVID-19. El presidente de México dijo también que su visita a Estados Unidos desató un debate sobre su pertinencia y señaló que el viaje se debió a la importancia de la entrada en vigor del acuerdo trilateral de comercio y a su deseo de querer agradecer al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a Trump ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos, así lo dijo el presidente López Obrador. Según un texto publicado en el periódico The New York Times este miércoles, los críticos consideran que el mandatario mexicano está demasiado dispuesto a amoldarse a la voluntad de Trump, permitiendo en repetidas ocasiones que dicte grandes concesiones sobre migración y obligando a México a asumir gran parte de la carga que implica frenar la migración desde Centroamérica. ¿Pero qué piensan las panelistas y los panelistas de esta noche? ¿Cuál es el balance del encuentro? A ver, empezamos contigo, querida Frida. Ahora empezamos contigo, Frida. ¿Cómo viste este encuentro? No hubo preguntas, no hubo respuestas. ¿De verdad Trump está cada vez respetando más a los mexicanos? Creo que esa es la frase que más ha causado ruido, digamos, al menos en redes sociales y en medios, pero hubo otras frases también. ¿Cómo viste este encuentro? Bueno, pues este encuentro fue bastante diplomático. Me parece que en las condiciones de la crisis económica que está generando la pandemia por COVID-19 también era un encuentro necesario, principalmente porque el TEMEC sí ha abierto la posibilidad de que algunas personas mexicanas logren crear más empleos. Entonces creo que en el contexto de la crisis que vivimos, este encuentro se justifica. Creo que iba a ser muy arriesgado permitir que se generaran preguntas, justo porque también es un encuentro bastante criticado. Me pareció un encuentro en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró muy a la altura de las circunstancias, enviando ciertos mensajes en donde se destacaba cómo es que, aunque tiene la capacidad en una posición ni genuina ni mucho menos, pero me parece que hubo ciertos excesos. Me pareció un exceso, por ejemplo, hablar de un respeto por parte de Estados Unidos a la comunidad migrante, cuando sabemos que no es así, cuando sabemos que durante la última semana Donald Trump ha intentado continuar con esfuerzos para suspender el programa DACA, de jóvenes migrantes. Sabemos que también el presidente Donald Trump ha sido muy enfático en que el muro, los migrantes y los mexicanos no son personas deseadas en Estados Unidos. Esa es la construcción de su narrativa. Entonces, me parece que fue un encuentro muy diplomático que cayó en ciertos excesos, como el que mencionó, porque las comunidades latinas que están en Estados Unidos se han sentido con ciertos miedos, se han sentido vulneradas ante la ola de racismo, y esa era la gran oportunidad que tenía el presidente para respaldar a las personas que traían tanta afectación por los dichos de Donald Trump. Claro. ¿Coincides con esta lectura, Alfredo? En efecto, creo que la frase que está causando muchísimo ruido en todos lados, principalmente aquí en México, es la frase del presidente López Obrador de que Trump está mostrando cada vez más respeto a México, pero otra vez, insisto, creo que hubo también otras frases ahí, destacar que era un acuerdo trilateral y la importancia para México de este acuerdo comercial, entre otros. ¿Cómo lo ves y cuál sería tu balance? Bueno, creo que celebrar el acuerdo era el pretexto. Creo que realmente el TEMEC queda en un papel hasta secundario en medio de todo el simbolismo, en medio de los mensajes políticos que dieron ambos y en este ganar-ganar que es para ellos, no necesariamente para los países, pero para ellos es un ganar-ganar. Decía hoy Ariel Mustazos en la cobertura que estuvo haciendo de parte de Noticieros Televisa
que las cadenas en Estados Unidos prácticamente pasaron como irrelevante el momento. Solo Fox News, la cadena favorita de Donald Trump, le dio cobertura, pero el país está hablando de otras cosas. Estados Unidos están en la crisis que tienen por la pandemia, en el pésimo manejo de la pandemia y en el movimiento antirracismo que ya se ha mencionado aquí. Mientras en nuestro país el ganar de López Obrador es que estamos igual hablando del encuentro, de esto que sucedió y que está sucediendo en estos días, y no de otros problemas que tendrían que haber sido quizás más importantes, y por lo que también se criticaba mucho la salida del presidente. Estamos distraídos en si se puso el cubrebocas, en si qué va a comer, en qué mensaje mandó Ebrard y quién sabe cuántas cosas, y al final el momento estelar, que es este discurso que como bien dices, pues tiene una parte que yo al principio realmente dije, bueno, salimos tablas, ¿no? O sea, aquí no perdió nadie. Está muy bien. La primera parte del discurso de Andrés Manuel es de mucha responsabilidad, de refrendar los lazos históricos que se tienen con Estados Unidos, de hablar muy bien de la historia de Estados Unidos, un tono de amistad, el respeto al país el respeto a la relación y frente a este nuevo reto del TEMEC, pero después hay una irrupción muy notoria con la salamería con la que empezó a hablar el presidente. Por supuesto que molesta, y cómo no, cuando se refiere de un respeto a los mexicanos, de un trato de dignidad, de comprensión, de que no nos trata como colonia, y sobre todo esta frase que es que nunca nos ha tratado de imponer nada que viole nuestra soberanía. Cuando no se ha mencionado mucho, yo no sé por qué, o yo no lo he visto en muchos medios de comunicación, pero ayer se cumplió un año de que se logró el acuerdo de Marcelo Ebrard en Washington con los personeros de Trump, sí, en la Casa Blanca, después precisamente de un intento de extorsión prácticamente a los mexicanos, donde o nos ponían, o controlábamos nuestro flujo migratorio o nos venían los aranceles. Si eso no es una violación a nuestra soberanía, pues entonces yo no sé qué es, o yo no sé en qué país estamos viendo, tras las consecuencias que hubieron de todo esto. Hay más de 20,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en nuestro territorio para contener el flujo migratorio. Entonces, pues sí, desde luego que esta revisión de este discurso tuvo que haber pasado por muchísimas manos, y es obvio que esto fue acordado, que tenía que venir este apapacho, esta mentira, pero no empecemos a hablar entonces de dignidad, de que fue un discurso y un trato digno y una representación digna del presidente. En todo caso, si nos gusta lo pragmático y en ese tono tiene que darse estos encuentros diplomáticos, pues reconociendo eso, ¿no? Claro. Que hubo una parte, pues sí, de mucha diplomacia, y la otra fue salamería pura a la Trump. Claro. Y cada quien se va a llevar para posterior al encuentro su propia forma de capitalizar lo que sucedió. Claro. ¿Cómo lo ves, Lisa? A ver, dice Alfredo que en efecto se dejó de lado todos la manera en la que el gobierno de Estados Unidos, y particularmente el de Donald Trump, ha forzado un cambio y un endurecimiento de nuestra política migratoria. Pero creo que el presidente sí mencionó en su discurso que hay cosas que no se olvidan, que hay, digamos, ofensas que no se van a olvidar jamás en la relación bilateral. Creo que también habló de la doctrina Monroe. Creo que también al mismo tiempo esta era una visita oficial, no una visita de Estado, que implica, entre otras cosas, que no haya una cena como la que esta noche se le estaba ofreciendo al presidente López Obrador y su comitiva, que no salía el presidente de Estados Unidos a recibirlo, como sí salió Trump a recibirlo, y que en efecto pues Trump se contuviera, porque la verdad es que yo sí estaba preocupado viendo a cada rato la cuenta de Twitter de Trump a ver qué tuiteaba este señor después del encuentro. Afortunadamente no tuiteó más que retuiteó al presidente López Obrador, y creo que se contuvo, o por lo menos demostró que la relación con México es tan importante para Estados Unidos como la relación para México es también tan importante, digamos, para Estados Unidos la de México, como viceversa, que ambos presidentes se comportaron, creo que a la altura, digamos, de una relación que es inevitable y que además de que es la más indispensable para ambos países.
Bueno, a ver, vamos a intentar diseccionar esto como por partes, como Jack el Destripador. Sobre el discurso de los dos presidentes, porque hay que analizar el discurso de los dos Sí, sí, sí. presidentes, creo que la táctica y la estrategia fue apostar al fortalecimiento de un mensaje que refrendara una relación personal de cordialidad antes que una relación bilateral de cordialidad. En segundo lugar, una relación bilateral importante para los dos países en donde se refrendó la idea de cooperación. Del lado del discurso de Andrés Manuel López Obrador, a mí no me gustaron las francas adulaciones al presidente gringo y algunas referencias o paralelismos históricos que me parecieron innecesarios, precisamente como el tema de la doctrina Monroe, ¿no? Haberle agradecido que el Estados Unidos de hoy no es el Estados Unidos de la doctrina Monroe, ¿no? Me parece una de las cosas que tiene sus positivos y también puede tener sus negativos es esta extrapolación del discurso de Andrés Manuel López Obrador de la gloria perdida de tiempos pasados que ahora llevó al bloque de América del Norte para hablar de 5 décadas de pérdida de competitividad y demás, que en el lado positivo lo que tiene pues es una apuesta clara del gobierno mexicano para fortalecer el tratado que justamente dio pie a esta visita y que manda un mensaje bien interesante y hablaremos en el siguiente bloque, pues evidentemente para las contrapartes norteamericanas en términos de integraciones de cadenas productivas sí. Y demás, en una cosa que no modifica en lo sucesivo lo que es realmente el TEMEC en el fondo y si quieres nos adentramos más en el siguiente bloque. Me parece que hay logros importantes, se evitó la mención del muro durante el discurso de Trump, quizás en eso juega también el hecho de que no hubo preguntas y respuestas, se mencionaron los flujos migratorios de norte a sur, se menciona o se logra que el presidente Trump me haga la mención de que México es preponderante vis a vis a China, quizás también tomando una oportunidad de seguir cultivando el conflicto con China, que es algo que le da buena base electoral, y que el tema de la desviación de la cooperación fuera de los intereses preponderantes de Estados Unidos, es decir, en el discurso de Andrés Manuel López Obrador se centró más en los ventiladores, la idea de cooperación en crisis, el hecho de portarse como un buen vecino que en tratar los temas tradicionales de la agenda bilateral que siempre permean los discursos de los presidentes, que sí permeó en el discurso del presidente Trump, donde el énfasis en seguridad, en combate al narcotráfico, en tráfico de personas y demás, fue el centro de su mensaje y el centro de refrendar que, digamos, el interés foráneo de Estados Unidos en México queda clarísimo y aunque no nos tuiteó, digamos, uno de sus tradicionales desplantes cínicos de desprecio, queda clarísimo que la agenda no se mueve un ápice en lo que tiene que ver con qué le importa a Estados Unidos. Ahora, el segundo nivel de análisis es que si el encuentro no alcanza un lugar preponderante en la agenda mediática gringa, como creo yo que va a suceder y más bien esto se desvanece relativamente pronto porque vuelve a tomar ímpetu el tema de la campaña, pues el balance parecería favorecer a Andrés Manuel López Obrador aquí en México. Ojo, todavía nos falta ver cuál es el impacto real en Estados Unidos, en el sentido en que pudo reorientar la agenda mediática local, por lo menos durante unos días, del mal manejo de la pandemia o de los malos resultados que está teniendo México en temas de COVID-19. Habría también reforzado el apoyo de sus simpatizantes con el tema del viaje en avión comercial y había incluso podido presumir el apoyo popular de algunos mexicanos que sí se dieron cita en alguno de los puntos de trayecto del presidente y que le fueron a demostrar su apoyo. Ahora, cierro nada más diciendo esto no quiere decir que haya modificaciones sustanciales ni en los términos actuales de la relación bilateral ni en los intereses estadounidenses en México, como ya lo decíamos, que se siguieron refrendando con seguridad, frontera, migración, relación con Centroamérica, de la misma manera que esto quizás tampoco significa un mejor o más diligente manejo de la defensa de los intereses de la comunidad mexicana en Estados Unidos, simple y llanamente porque los temas no estuvieron ahí. Reforma migratoria para certidumbre de los Dreamers no estuvo. Integración regional más allá de los bienes y del capital tampoco existe para el beneficio de los trabajadores indocumentados o el flujo ordenado de personas que ya viven en una lógica de integración binacional y el tema de la cancelación inminente de las visas de estudiantes y trabajadores ya legales en Estados Unidos, precisamente pues para avivar a esa base electoral de Donald Trump. Entonces,
Vamos a ver si la sustancia realmente se modifica. Por lo pronto, mi análisis es que en las formas fue adecuado, pero insisto, mucho más, una apuesta muchísimo más hecha a fortalecer una idea de relación personal y cooperación. Bien, ahora Eder, yo coincido con Lisa en que parecían dos discursos, digamos, no sé si no lo dijo así Lisa, pero Marte y Venus, ¿no? El presidente López Obrador hablando del tema de cooperación, hablando incluso también de la importancia de la migración y de la contribución de los mexicoamericanos en Estados Unidos. En efecto, no tocó esos temas ya a detalle como lo de las visas, como lo de DACA y los Dreamers, pero sí creo que en contraste con ese discurso de Trump hablando de seguridad, de narcotráfico, de cooperación, en esos términos creo que sí presentan a dos presidentes con una visión distinta de la relación bilateral. Ahora, en efecto, la que acabe dominando, ya lo iremos viendo a lo largo de los próximos meses y de los próximos años, pero tú cómo lo ves y sobre todo también preguntarte, Eder, sobre este tema de si realmente el presidente Trump está comportándose más respetuosamente con México, como dijo el presidente López Obrador. Yo también creo que hay que diseccionar el discurso y lo que sucedió hoy. Hace ratito Alfredo hablaba de lo que pudo haber sucedido en las reuniones en corto entre los dos mandatarios. Yo creo que más allá de lo que se dijo es muy importante y sí hay que desmenuzarlo, pero más allá de lo que se dijo públicamente, hay que ver cómo se termina traduciendo en otro tipo de medidas. En el discurso de nuestro presidente, lo que yo identifico muy claramente es que habla de dos momentos. Habla de la historia bilateral, de la historia binacional, México-Estados Unidos, y habla del futuro, esta relación bilateral. Cuando él está hablando sobre hace alusión, por ejemplo, como decías hace ratito, a la doctrina Monroe. Y hay una frase, Andrés, hay que escucharlo con mucha atención en sus silencios y en sus pequeñas frases para comprender de qué está hablando. Cuando él dice, al menos para México no se ha impulsado la doctrina Monroe, es porque sabe que hay otros países, como lo que está sucediendo con Venezuela, o incluso con Bolivia, en donde se está aplicando otra forma, otra política distinta por parte del mismo gobierno estadounidense. Cuando habla Andrés Manuel de los agravios del pasado que no se olvidan, también está hablando del pasado reciente, de los agravios propios de Donald Trump, y más bien yo creo, y mi interpretación del discurso de Andrés Manuel en su integralidad, es que le está ofreciendo a Donald Trump la posibilidad de marcar una hoja de ruta para tener una relación a partir de ahora. El lunes, en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador dijo que una de las prioridades por las cuales iba a Estados Unidos es porque el presidente Donald Trump anunció un programa de recuperación económica. Ojo, un programa de recuperación económica en medio de la peor crisis, de la peor recesión económica de la historia, pero también en medio del proceso de campaña de Donald Trump. O sea, va a ser un proceso de recuperación económica muy generoso porque esa va a ser su base para la reelección. Y entonces lo que dijo Andrés Manuel, que tiene que ver con el tema de nuestros compatriotas, es que uno de los asuntos que tenía que hablar con él, en corto por supuesto, era el asunto de que no se dejara fuera a nuestros paisanos mexicanos de este programa de recuperación económica. Y eso no se va a hablar en los discursos. ¿Por qué? Porque la base electoral de Donald Trump no es la base progresista, no es la base que simpatiza con políticas que beneficien a los migrantes. Andrés Manuel lo sabe perfectamente y no va a ir a comprometer públicamente a Donald Trump porque efectivamente la cordialidad y estos vínculos que públicamente dijeron que son de amistad entrañable, pues no se van a romper por la poca diplomacia que pudieran tener. Andrés Manuel es un fenómeno políticamente hablando, y eso quien lo niegue está falto de realidad intelectual, de honestidad intelectual, ¿no? O sea, Andrés Manuel sabe muy bien frente a quién estaba y cómo hablarle, qué es lo que le interesa a Donald Trump, por qué se ve tan interesado el presidente estadounidense en recibir con todos los, como ya mencionaste, con todos los protocolos de amistad
al presidente mexicano? Pues porque le interesa ir construyendo una plataforma de aquí a la reelección. Y entonces lo que va a hacer Donald Trump no es la visita de Andrés Manuel, este fue solo el punto de partida. La posibilidad de que haya un ejercicio de inclusión a los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos para ganarse su simpatía, es ahí la posibilidad de éxito que podrá tener Donald Trump con este sector poblacional. Bien. Y eso no se va a decir públicamente porque entonces pierde su voto duro de Donald Trump. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención en el contexto político que se vive tanto en Estados Unidos como en México y que me despierta mi sospechómetro por completo. ¿Por qué será que el PAN está tan interesado en que los demócratas ganen la elección presidencial? Ok, a ver, ¿alguien quiere contestar esa pregunta? Yo creo que no nada más son los panistas, creo que hay mucha gente que quisiera que Trump dejara la Casa Blanca, querido Eder, y no nada más por el hecho de que sea republicano, no simplemente porque es Trump. Pero a ver, al margen de eso, decía Alfredo, preguntaba Alfredo cuáles son las ganancias que se lleva cada uno de estos presidentes, digamos, después de este encuentro. Les pregunto a ustedes en una frase, ¿con qué se quedan de esta visita para López Obrador? ¿Lo beneficia, lo perjudica, digamos, no nada más en la relación bilateral, sino internamente en México? ¿Con qué se queda Trump con esta visita, después de esta visita del presidente López Obrador a Estados Unidos? Empiezo contigo, Frida, y breve, por favor, porque tenemos que ir a una pausa. Yo creo que Trump se queda con un esfuerzo por maquillar sus malos manejos, sus malos dichos, y me parece que el presidente López Obrador se queda con un encuentro que es histórico, con un acto en donde es evidente una petición de ayuda por parte de Donald Trump, y me parece que es un encuentro sin precedentes en donde el presidente López Obrador deja un México digno. Lecona, ¿con qué se queda cada presidente? Yo creo que Andrés Manuel se queda con la oportunidad de extender esto por mucho tiempo más y creo que como para despresurizar también las críticas que han venido por el sometimiento que sí hemos tenido hacia el gobierno estadounidense. O sea, está disfrazado, está maquillado y Donald Trump, lo que yo decía hace un rato, se queda con una cajita con comodines para sacarlo en el momento en el que considere oportuno. Si no es él, los propios demócratas lo van a sacar. No nada más fue Biden, fue su vocero diciendo que esto fue una intromisión al proceso electoral. Es una molestia evidente la que tiene el Partido Demócrata con esta visita. Okay. Lisa, ¿con qué se quedan ambos presidentes? Pues los dos se quedan con la responsabilidad y la oportunidad de relanzar una relación económica que va a ser mucho más importante, digamos, que las cuestiones políticas domésticas hacia adelante por la crisis económica de COVID-19. Y finalmente, Eder. La posibilidad de construir una relación bilateral a futuro diferente, basada en acuerdos claros, mutuos, claros, aunque no precisamente públicos, y que puedan, ¿cómo pueden ser claros en el caso concreto de México, que puedan beneficiar a la población mexicana en Estados Unidos? Muy bien. Bueno, pues déjenme hacer una pausa. También, por cierto, esta tarde se dio a conocer que el exgobernador de Chihuahua, Javier Duarte, fue detenido allá en Estados Unidos, mientras el presidente López Obrador estaba de visita por allá. Vamos a una pausa y al regresar el presidente Andrés Manuel López Obrador no aceptó reunirse con organizaciones de migrantes en Estados Unidos, aunque estos sí se acercaron al mandatario y le expresaron sus demandas en un par de misivas. ¿Debió López Obrador o no reunirse con ellos? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.